gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de adoración en este día del Señor para estudiar su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia estás en tu trono. A ti damos toda gloria, todo honor. Te pedimos, Señor, que en este día pues nos ilumines con tu palabra. Te necesitamos, Señor, te necesitamos conocer de ti. Te pedimos, Señor, pues que cabe hondo en los corazones de los hermanos. Envía tu Espíritu Santo para que nos expliques las cosas grandes y profundas que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, salva a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor. Estamos en la confesión de fe bautista. La confesión de fe de Westminster. Estaba pensando en la bautista, pero estamos en la confesión de fe de Westminster. Y estamos específicamente en la sección 2 del capítulo 4. Estamos mirando la página 421, que es donde vamos a arrancar a la parte de abajo. Y lo que estamos tratando en el capítulo 4 es el tema de la creación. O sea, la creación hecha por las manos de Dios. Nosotros no creemos en la evolución. Creemos que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas por el tema de que la Biblia en Génesis capítulo 1, capítulo 2 establece que fue fue la tarde y la mañana del primer día. Recuérdese que en la cultura judía el día va cuando cae el sol. O sea, de caída de sol a caída de sol. Nosotros vamos de medianoche a medianoche, pero en la cultura judía, pues tan pronto salen las primeras 3 estrellas que se ven en el firmamento, pues entonces ahí es donde comienza el siguiente día. O sea, el sábado, para los propósitos de los judíos, comienza el viernes a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Entonces, pues va de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Nosotros estamos 6 horas atrasados. Vamos de medianoche a medianoche. Eso es como que el cambio de horario, ¿verdad? Por donde ellos están ubicados y donde estamos ubicados nosotros, que es el tiempo del horario de ellos. Pudiera ser, sí, pudiera ser, porque Japón, por ejemplo, va de medianoche a medianoche también, sí, está más o menos por ese lado. Sí. Así que yo creo que, por eso a lo que quiero llegar es que por qué razón dice fue de la tarde a la mañana, por el hecho de que para ellos el día comienza a las 6. Para nosotros comienza a medianoche, 6 horas después. Ellos comienzan 6 horas antes. Así que nuevamente el punto es que fue hecho en 6 días de 24 horas, 6 días consecutivos, y al séptimo día Dios dijo: todo está hecho, todo está consumado, no hay más nada que hacer, y por esa razón descansó. O sea, no descansa porque físicamente se haya cansado, sino porque nuevamente Él encontró que ya todo estaba hecho y no había que hacer más nada. Eso es lo que quiere decir entonces el descanso en el día 7. Entonces hablamos de que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hemos destacado pues entonces que hay 2 escuelas de pensamiento en términos de esta creación del hombre. O sea, hay quienes piensan que el hombre es 3 partes. 3 partes significa que es cuerpo, alma y espíritu. O sea, si vamos, cuando dice formó Dios al hombre con sus manos, le sopló el aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Vimos entonces que más adelante Pablo nos está describiendo entonces un ser como sea vuestro ser irreprensible para la venida del Señor. Entonces dice: sea todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces eso es una posición tripartita, de que el hombre está formado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, hay otra postura, otra escuela de pensamiento que establece que el hombre es 2 partes. O sea, si vamos entonces a Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo: te encomiendo mi alma.
Entonces, pues, esto ha sido un debate, los que piensan que es 3 partes, los que piensan que es 2 partes, pues, o sea, para los que piensan que es 2 partes, pues, o sea, la palabra alma viene del griego, o de los griegos. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto, o de tal manera, que entonces tenemos que para los griegos, el cuerpo pecaminoso y el espíritu que Dios lo daba no se podía vincular en un solo ser, sino que entonces necesitaba un puente entre el cuerpo y el espíritu, y entonces a eso ellos le llaman el alma. Ellos le llaman alma también a la individualidad que tenemos uno de otro. O sea, alma es, o sea, lo que me hace diferente a mí de a usted. O sea, porque todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un espíritu, pero entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Por el alma, la personalidad. Sin embargo, para el pensamiento bipartito, o sea, que es solamente 2 partes, pues entonces la palabra alma y la palabra espíritu como que son sinónimos. Entonces ahí les mostré una tabla donde prácticamente, pues, o sea, ahí están los versículos también de referencia, donde, o sea, como que si habla de alma, habla de espíritu; si habla de espíritu, habla de alma. Entonces, pues, no entramos mucho en esa posición, o sea, en describir cada uno de esos, o sea, por el tiempo, pero que nuevamente, pues, o sea, alma y espíritu pueden ser exactamente la misma cosa, pues está hablando la Biblia de la misma cosa. O sea, Pablo, a pesar de que dice, sea vuestro ser irreprensible para la venida del Señor, sea vuestro ser espiritual mi cuerpo, pues Pablo específicamente tenía la postura de que el cuerpo era, o sea, o el hombre estaba formado por cuerpo y espíritu. ¿Ok? Así que nuevamente, si vamos al fondo, o sea, puede ser un debate religioso de que yo pienso que son 3 personas, yo pienso que son 2 personas, o 3 partes, 2 partes. Vamos a la salvación. ¿Hace alguna diferencia para los propósitos de la salvación? ¿Me explico? Entonces, o sea, que hay debates que realmente, pues está bien. Si usted piensa que son 3, chévere, no hay problema. Usted piensa que son 2, chévere, no hay ningún problema. Porque para los propósitos de la salvación no hace la diferencia si usted es 3 personas o 2 personas. O sea, nosotros pensamos que la creación fue hecha en 6 días de 24 horas. Hay quienes dicen que fueron 6.000 años, porque la palabra dice que un día para el Señor son como 1.000 años. Hay quienes piensan que fueron 6 millones de años, 6 billones de años. La pregunta es, ¿hace alguna diferencia para los propósitos de la salvación? En absoluto. O sea, lo mismo, los que quieren discutir que la Tierra es plana y que la Tierra es redonda, ¿qué diferencia hace para los propósitos de la salvación? ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que tenemos que enfocarnos. ¿Qué diferencia hace para los propósitos de la salvación? Absolutamente ninguna. ¿Okay? Así que nuevamente, si vamos a discutir basado en lo que dice la Biblia para los propósitos de la salvación, porque nuevamente de eso es de lo que nos tenemos que preocupar, de que el Señor nos salve, que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Okay? Así que entonces, de todas maneras, o sea 3 partes, sea 2 partes. Ahora entrando entonces en la página 421. El hombre fue creado con un alma racional e inmortal. Esto significa de que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un ser racional y lo hizo inmortal. De tal manera, y yo creo que lo vimos entonces en Lucas 16, versículos del 19 al 31, que está un poquitito antes, en la página 421, donde, o sea, ahí fue que nos quedamos, o sea, que la historia del rico y Lázaro, donde vemos que entonces ambos mueren y uno entonces aparece en el Hades y el otro en el seno de Abraham. O
sea que en otras palabras, el morir tiene dos connotaciones. La primera connotación que tiene, o sea, morir significa separación. Entonces, la primera connotación significa cuando el alma o el espíritu se separa del cuerpo. O sea, el cuerpo va a la tierra, ¿a dónde va el espíritu? Porque Cristo le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Bueno, el cuerpo se quedó en la cruz. El cuerpo se quedó en la cruz. ¿Dónde estaba el espíritu? En el paraíso. Entonces eso es lo que destaca Lucas 16, versículos del 19 al 31. Establece específicamente que cuando el rico muere, fue enterrado. Cuando Lázaro muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, en la conciencia del hombre, el rico se da cuenta de que está en un lugar de tormento. El rico se encuentra, o sea, teniendo conciencia de que tiene sed, porque le dice, manda a Lázaro para que moje con el dedo, que le moje la lengua con su dedo, o sea, con agua. Entonces, pues o sea, tiene conciencia de dónde está, tiene conciencia de por qué está allí, porque le dice, manda a Lázaro para que entonces le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Pero en ningún momento tiene el deseo de decir, sácame de aquí, yo quiero reconocer a Cristo como mi Salvador. O sea que la primera separación, la muerte, la primera separación que experimenta el hombre es la separación del espíritu y el cuerpo. Y la segunda separación que el hombre puede experimentar en la muerte es la separación con Dios. O sea, Cristo dijo, o estás conmigo, o estás en mi contra. O sea, que él nunca se arrepintió. O sea, ya en el Hades no tenía el sentir o sea, la necesidad del arrepentimiento. No lo encontró. O sea, en ningún momento él pidió. O sea, lo que quería era que Lázaro viniera y lo sirviera. Él nunca tuvo el deseo de regresar, porque nuevamente va a experimentar la separación entre el cuerpo y el espíritu, o el alma, y va entonces a experimentar la separación con Dios. O sea, que son dos muertes. O sea, si vamos a Adán, cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol. ¿Por qué razón? Porque el día que él coma, ciertamente morirá. Cuando él comió del árbol, él no cayó patas arriba. Solamente que se sintió desnudo. ¿Por qué se siente desnudo? Porque hubo una separación de la presencia de Dios en la vida de Adán, donde se sintió completamente desnudo. O sea, que él muere físicamente, o sea, él muere espiritualmente. Esa es la muerte que él experimentó. ¿Me explico en eso? Así que muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Puedes tener una muerte física, se separa tu espíritu de tu cuerpo. Puedes tener una muerte espiritual, es alejado de Dios. Eso es lo que significa la muerte en términos, o sea, por esa razón dice que el alma que pecare, esta morirá. O sea, tú no puedes matar lo que ya está muerto. O sea, entonces el alma que pecare morirá significa el alma que pecare va a estar separada de la presencia de Dios en la eternidad. Así que el hombre es creado como una alma racional, tiene o sea, es el libre albedrío para decidir si quiere hacer lo bueno o hacer lo malo. En términos de la salvación, pues o sea, el hombre está completamente condenado y solamente la misericordia de Dios nos salva. Eso es lo que dice la palabra. El hombre fue dotado de conocimiento, el hombre fue dotado de rectitud, de una santidad verdadera. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y eso es lo que dice entonces Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
De hecho, o sea, Dios hizo la creación y le dijo a Adán, tú ponle el nombre. O sea, el nombre vaca, el nombre toro, o sea, la serpiente, pues, o sea, Adán le puso los nombres a los animales. ¿Por qué los nombró? Ahora, Joseph, una pregunta nada más. ¿Cuál es el versículo que habla, digo yo, porque para poderlo yo explicar, que antes del último suspiro, ahí es donde está la decisión suya para el Señor? Ok. En realidad, o sea, Romanos 9, 14, 15 y 16. Ok. Dios le dijo a Moisés, o sea, Pablo hablando en la carta de Romanos, Ajá. Dios le dijo a Moisés, o sea, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Porque la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora, cuando está el ladrón en la cruz y uno le dice, sálvate tú y sálvame a mí, y el otro le dice, mira, yo me merezco esto y yo me arrepiento de todo lo que he hecho, acuérdate de mí Exacto. cuando vengas en tu reino, y le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Okay? O sea que nuevamente la salvación no depende del que corre ni del que quiere. La salvación depende de que el Señor tenga misericordia. O sea que lo único que nosotros, o sea, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan del ciego? Ahora, Él tiene misericordia del que se arrepiente, ¿no? Uh-huh. O sea que hasta cierto punto nosotros tenemos que tomar la decisión. Bueno, tenemos la responsabilidad. Esa es la palabra, responsabilidad. La responsabilidad, o sea, depende de, o sea, en qué doctrina usted está pensando, porque si está pensando en la doctrina de reformado, hiperreformado, o sea, en otras palabras, lo que sería lo que se conoce como el calvinismo, pero realmente, o sea, la postura de los reformados dice, solamente Dios da la salvación, Él los escogió desde el principio, y no importa lo que usted haga, usted o se salva o se condena, y Dios es el que decide eso. Un poquitito, o sea, hacia acá, para este lado, tirando para este lado. Entonces, o sea, si vamos entonces a los del libre albedrío, los del libre albedrío se hacen iguales que Dios porque dicen yo soy el árbitro de mi propio destino. Entonces, ¿qué cae entre medio de los dos? Un balance entre, porque nuevamente son dos verdades paralelas. O sea, la Biblia lo establece de esa manera, hay dos verdades paralelas. Lo que pasa es que si usted agarra una y no mira la otra, la balanza tiene más peso de este lado, y si usted mira la del libre albedrío pero no considera la soberanía de Dios, entonces la balanza. Entonces, para poderlo balancear, Dios es soberano. Dios conoce los que son salvos, los conoce desde antes de la fundación del mundo, porque antes del Génesis ya Él había decretado y escogido los que iban a ser salvos. Pero el hombre tiene una responsabilidad. El hombre tiene que... ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Creer, arrepentirse. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga salvación y vida eterna. La soberanía de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, eso es lo que se conoce como la gracia común, donde sale el sol y cae el sol tanto para justos como para injustos, llueve tanto para justos como para injustos. Dios le da dones a los hombres, tanto justos como injustos, porque ustedes tienen, por ejemplo, un cirujano, puede ser creyente o puede ser incrédulo. Y no deja de ser cirujano. Y no deja de ser cirujano. O sea que eso cae dentro de la gracia común. Dentro de la gracia común, Dios le da la oportunidad al hombre a conocerlo a través de su palabra. Por eso tenemos la Biblia. Ahora, ¿cuál es el hombre no se salva por sus obras? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El hombre no se pierde por sus obras. ¿Por qué se pierde el hombre?
Por falta de fe. Porque por la no cree. incredulidad. Yeah. Para que todo el que cree en Él tenga salvación y vida eterna. Entonces, ¿cuál es ese momento? Solamente el Señor sabe. O sea, como yo no puedo decir quién es salvo y quién no es salvo, ¿cuál es mi responsabilidad? Predicarles el Evangelio. Y el que creyere y fuera bautizado será, más el que no creyere. De hecho, hay un versículo que dice, sigue condenado. Sigue condenado. Sí, Así- la palabra es responsabilidad. Es responsabilidad la palabra, o sea, y creer, o sea, la incredulidad. Si usted mira Juan capítulo 3, del versículo 11 al 21, me parece que, o sea, aparece la palabra credulidad, incredulidad, unas 7 veces. Por la dureza de sus corazones, por la incredulidad de sus corazones, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es Juan 3:16, para que todo el que creyera. Entonces, pues nuevamente, lo que te va a condenar es la incredulidad. O sea, la incredulidad podría tomarse como pecado. De hecho, o sea, todo pecado es perdonado, con la excepción de uno, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, el no creer en la obra del Señor Jesucristo. O sea, que la muerte es el castigo por no creer. La muerte por separación, Sí. separación de Dios, es la incredulidad lo que te condena. ¿Me explico en eso? Entonces el hombre es, o sea, Dios es soberano, Dios le da la salvación al que le quiere dar la salvación, con quien él te quiera tener misericordia, él le va a dar la salvación. Porque nuevamente Romanos 9, 14, 15 y 16 lo establece de esta manera. O sea, la salvación no depende del que corre ni del que quiere, la salvación depende de que Él tenga misericordia. Yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ahora, ¿es Dios injusto? Dios no es injusto. O sea, que el que se salva es porque Dios ha aplicado su justicia, el que se condena es porque Dios ha aplicado su justicia. Se puso su regla. ¿No? O sea, Él conoce los corazones, Él conoce los pensamientos del hombre. ¿Okay? Entonces, pues nuevamente, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Romanos capítulo 8, Dios es el que justifica. ¿Qué significa la palabra justificación? La palabra justificación es, eres un pecador. Eres un pecador. Pero te veo sin pecado. ¿Por qué razón? Porque te estoy mirando a través de Jesucristo. Entonces, solo Dios justifica. Y si Dios justifica, Dios santifica. Y si Dios santifica, Dios glorifica. Y eso solamente es obra de Dios en el hombre. ¿Y dónde queda juzgar? Explíqueme, ¿qué quiere O decir? sea, cuando yo digo, tú eres pecadora, estoy juzgando. Sí, Pero cuando digo, será salvada, ahí estoy justificando el hecho de su salvación. Te salvo a través de. Jesucristo. Entonces, o sea, en mi entendimiento, capto que cuando yo te señalo, te estoy juzgando. Bueno, yo lo que una cosa es, la palabra es para enseñar, o sea, toda palabra es inspirada por Dios. Inspirada significa salió de la boca del aliento de Dios, eso es lo que significa la palabra inspirada. Y la palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Eres pecadora? Yo también soy pecador. O sea, yo no soy más santo. Yo soy tan pecador como lo era Pedro, Pablo, Tomás, Santiago. O sea, yo estoy en ese mismo bote. Juan. Juan, o sea, no.
no soy mejor que ninguno de ellos. O sea, de hecho, cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo tengo que ir a la cruz, y Pedro le dijo, ay Señor, no vamos a cambiar el plan, ¿cómo va a hacer eso? Y le dice, quítate de en medio de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O sea, unos versículos antes le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y yo tengo que morir. Dice, ay no Señor, ¿cómo tú vas a morir? Quítate del medio, Satanás, que me eres tropiezo, para cumplir la voluntad de Dios, los planes de Dios. No, y es bien interesante porque yo lo tengo en mi misma familia. Van a la iglesia, se saben la Biblia a cabo rabo, y sin embargo no son responsables por su salvación. Claro. Esa es la palabra que me encantó. Gracias. Acuérdense que los judíos se conocían, el Sanedrín, los fariseos se conocían el Viejo Testamento de rabo a cabo. Sí, sí, es verdad. ¿Y qué es lo que Cristo le dijo? No todo el que diga Señor, Señor, verá el reino de los cielos. O sea, en el campo, en el mundo, dentro de la iglesia, tenemos trigo y cizaña. Claro que la cizaña a veces es fácil de reconocer y a veces no es fácil de reconocer. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Espera al tiempo de la cosecha. Que ahí vamos a sacar la cizaña y la vamos a tirar al fuego, la vamos a mandar al infierno por lo que Jesús dijo. Por otro lado, o sea, Satanás no puede meter al hombre Satanás no puede meter al hombre en el infierno. Satanás lo único que puede hacer es tentar. O sea, la palabra dice, no le temas a aquel que puede matar el cuerpo, sino temerle a aquel que además de matar el cuerpo, puede meter el alma en el infierno. ¿Y quién es el único que puede meter el alma en el infierno? El Señor. El Señor. Porque Él es soberano. ¿Me explico? Así que nuevamente, pues Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. En Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice que hemos sido vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Así que el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre también pues tiene la ley de Dios escrita en su corazón y está capacitado para cumplirlo. Eso es lo que se conoce entonces como la ley moral. O sea, la ley moral, usted no tiene que ser cristiano. De hecho, los mismos ateos tienen la ley moral. O sea, por ejemplo, el ateo sabe que que una violación es pecado, o sea, es malo. Que la muerte, o sea, un homicidio, un asesinato, es malo. ¿Por qué lo sabe? Porque tiene la ley moral escrita en los corazones. Y cuando vienen, o sea, a debatir los ateos, o sea, este señor Frank Turek le dice, pero ¿de dónde tú sacas la rectitud? Porque si Dios no existe, ¿de dónde tú sacas que, o sea, una violación, un asesinato es malo? O sea, porque un ateo que no cree en Dios no puede utilizar la ley de Dios para justificarse. Eso es lo que está haciendo. O sea, no tiene moralidad. Así que el hombre está capacitado o sea, ha sido equipado con la ley moral y está capacitado para cumplir esa ley moral. En Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15 leemos, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. O sea, ¿qué dictados de ley están cumpliendo? La ley moral. No la ley de Dios, sino, o sea, no la ley como aparece en la palabra, sino que
O sea, ellos saben que el incesto es malo, que la violación es mala, que el asesinato es malo. Y dice la palabra instinto. O sea, ellos lo hacen por instinto. Por instinto significa que dentro de su vida cada uno de nosotros hemos sido equipados pues, con esa ley moral. Ellos, no teniendo la ley, son la ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. O sea, en otras palabras, nuevamente, todo hombre tiene la ley moral, aun si no ha leído la Biblia, pues sabe que hay cosas que son amorales, o sea que hay cosas que no se deben practicar porque tienen esa ley por instinto dentro de sus corazones. Es algo intrínseco. Uno nace con esa, uno nace con esa software. O sea, cuando sale de la fábrica sale ya programado con eso. Y eso se llama entonces la ley moral. En Eclesiastés 7:29, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos ¿qué? Se buscaron muchas artimañas ¿para qué? Para Dios mío, Para pecar. O sea, la razón por la cual el ateo no quiere venir a Cristo, no reconoce a Dios, es porque no se quiere someter a la ley de Dios. Entonces eso es una artimaña, ¿no? O sea, no quiere nada con Dios. Se inventaron que Dios no existe. Pero cuando tienen apuros sí dice, ¿por qué, Dios mío? Ah, claro. No, cuando se está cayendo el avión. Es cuando está cayendo el avión. Se acuerdan de Dios. Se acuerdan de Dios. Y solamente Dios sabe, o sea, si es tarde o temprano todavía para ese arrepentimiento. O sea, que realmente pues nosotros no podemos Ahora, el hombre tiene la posibilidad de transgredir la ley de Dios en sus corazones, ya que están dejados a un libre albedrío que es inmutable, o que es mutable. Un libre albedrío que es mutable. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido que estaba con ella y él comió. O sea que el hombre tiene ese libre albedrío de decidir pecar o no pecar. O sea, nuevamente, en términos del libre albedrío tiene también entonces dos connotaciones. Una es la personal, donde el hombre establece, o sea, decide hacer lo bueno o hacer lo malo. El versículo que dice que el hombre de buen corazón hace buenas obras y el hombre de mal corazón hace malas obras. Entonces ese es el libre albedrío en las acciones. Pero cuando venimos al libre albedrío en la salvación, solo Dios da la salvación. Lo único que el hombre puede decidir, o sea, lo único que el hombre puede pedir es misericordia. Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué razón? Porque las personas que piensan en libre albedrío, o sea, las doctrinas cristianas que piensan en el libre albedrío, se hacen iguales a Dios al decir, pues yo soy el árbitro de mi propio destino. Yo digo si quiero ser salvo, yo digo si quiero ser condenado. Cuando que realmente somos condenados desde nuestro nacimiento. David en el Salmo 51 decía, en pecado fui concebido. O sea, fui concebido como pecador, nací como pecador, he vivido toda mi vida como pecador y hasta el día que muera Seré pecador. seré pecador. Entonces, porque soy pecador, estoy condenado. Y lo único que me puede sacar a mí de esa condenación es que el Señor tenga misericordia de mí. Lo único que yo puedo hacer es decirle, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor Jesús cuando Él dice que viene, o sea, un fariseo y un publicano? Y el fariseo decía,
te doy gracias que yo no soy como este hombre. Porque yo oro, yo ayuno, o sea, cumplo todos los requisitos de la ley. ¿Y qué era lo que hacía el publicano? No miraba arriba, o sea, no podía levantar los ojos al cielo. Se golpeaba en el pecho por el dolor que sentía en el pecho. Y lo único que podía decir es: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Y Cristo le preguntó: ¿cuál de estos dos se fue justificado a la casa? Y los discípulos, que eran, o sea, eran pescadores, no eran teólogos de universidades, dice: bueno, Señor, ¿a qué? Le pidió misericordia. ¿Ok? Así que nuevamente, pues, el hombre tiene la opción de hacer lo bueno o lo malo. El hombre tiene la palabra para decidir si quiere hacer lo bueno o lo malo. Tiene la ley moral para ver si quiere hacer lo bueno o lo malo. Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón es mala. ¿Desde cuándo? Desde la juventud. Y la palabra juventud aquí, si la busca en el diccionario en hebreo, lo que quiere decir es desde la infancia. El hombre, la intención, no solamente es la acción, la intención del hombre es mala desde su juventud, desde su infancia. Déjeme darle un ejemplo. Hay un niño que está jugando con un carrito. Hay otro niño que lo está observando. El niño que lo está observando quiere jugar con ese carrito. Entonces, cuando extiende la mano para quitarle el carrito, ¿qué hace el niño que tiene su carrito? ¿Okay? ¿A qué le está mostrando codicia? ¿Quién le enseñó codicia? ¿Quién le enseñó a ser codicioso? A querer tener lo que tiene. Este no quiere compartir. ¿Quién le enseñó avaricia? ¿Me explico? O sea, eso viene interno en el hombre. La intención del corazón del hombre es mala. Que cuando habla del corazón, no está hablando cuando habla del corazón, habla del pensamiento. O sea, de lo que está en su emoción, por ejemplo. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el corazón no tiene cerebro, lo que tiene es sentimiento. O sea, y expresamos el sentimiento por medio del corazón por causa de que cuando estamos enojados, enamorados o tranquilos, el corazón puede estar alterado o puede estar relajado. No es que tiene pensamiento, no es que tiene cerebro. Es que la emoción se manifiesta en la presión sanguínea. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la intención del corazón del hombre es mala desde su infancia. Por tal razón, nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, por esa razón, o sea, el hombre tiene ese libre albedrío de decidir hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas. Esa porción del libre albedrío, pues sí, es el del hombre. Génesis 8, el versículo 22: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. El hombre no puede destruir la tierra. Eso es lo que quiere decir ese versículo. La puede contaminar, pero el hombre no puede destruir la tierra. ¿Okay? Así que nuevamente, pero estamos hablando de que si el calentamiento global, que si las bombas nucleares. Las bombas nucleares y todo eso, el hombre no puede
porque la tierra, me parece que es el Salmo 24, donde dice, de Jehová es la tierra su plenitud y todo lo que hay en ella. Eclesiastés 7:29 dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas maneras de cómo corromper esa rectitud que Dios le había dado. Y encontraron bastante. Al punto que dijo que no hay uno solo justo. Salmo 53, versículos del 1 al 5, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque de Dios o busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No hay un hombre en esta tierra que naturalmente busque de Dios. Dios ha tenido que salir a buscar a los hombres. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Las ovejas. ¿Qué pasó con, sí, como ovejas descarriadas? ¿Qué pasó con Adán? Adán comió, se sintió desnudo, se hizo higuera, y cuando llegó el Señor y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Escondido. Estoy escondido, ¿por qué? Porque escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó? O sea, Dios tuvo que ir a buscar a Adán, porque Adán estaba escondido. Versículo 4, no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios. Donde antes no había terror, allí tiemblan del espanto, porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste porque Dios los había, ¿qué dice la palabra? Rechazado. O sea, hombre que no busca de Dios, Dios lo rechaza. Léase en Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 31. O sea, el hombre que no, o sea, que conoce de Dios, ¿por qué razón? Porque tiene de la ley moral en sí. Dentro de su corazón existe la ley moral. Conociendo a Dios, no le dieron gloria ni lo estimaron como Dios, sino que se envanecieron en su propio juicio. Entonces hicieron un Dios de la creación, o sea, de los peces, de los animales. ¿Y qué hizo Dios? Los abandonó. Dios les dio una mente reprobada para que hicieran lo que les diera la gana, y convirtieron el uso natural del hombre y de la mujer por el uso no natural. De tal manera que ahora tenemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahora por ley usted no le puede decir a un él, ella. Ayer estuve leyendo casualmente un artículo que dos influencers, o sea, dos idiotas, tuvieron un bebé y no le van a poner nombre aún, ni lo van a definir su género, porque esa persona va a decidir lo que quiere hacer cuando crezca. ¿Ya? O sea, no se va a llamar María, ni Josefa, ni Juan, ni Pablo, sino que luego él decidirá, o ella Y escoge. decidirá cuál va a ser su nombre y si se va a inclinar hacia lo masculino o hacia lo femenino. O sea, en realidad fueron muchas artimañas que el hombre se buscó para pervertir el mundo. Para pervertir el mundo. Indudablemente. Sí. Y es más, nos contaminan porque pensamos mal de ellos. La contaminación de la mente, del espíritu, del corazón, de todo, porque no habrá más de uno que lo señale. Estás en pecado. Ahora, ¿qué ley le va a traer a esa gente? Digo, Cuando se han descargado bastante. O sea, no le tengan miedo a que puede matar el alma, sino tenerla que además de matar el alma la puede meter en el. Exactamente. Pero es una locura. Pero si lees en Romanos del 18, Romanos 1,
del 18 al 30, al 31, no recuerdo exactamente, pero ahí prácticamente aparece conociendo a Dios, ¿sabes? Porque nuevamente eso está dentro de la ley moral, que existe un Dios, o sea, toda la naturaleza nos da testimonio de que Dios existe. Eso es lo que comienza diciendo esos versículos. Pero el hombre, conociendo a Dios, no lo toma en cuenta. Y Dios le da entonces una mente reprobada, o sea, Dios los pone en el rechazo. O sea, ¿cómo Dios, cómo era que Jesucristo se refería a los fariseos? ¿Ustedes son hijos de quién? Del diablo. Y las obras de su padre, el diablo, son las que quieren hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios lo sabía, rechazado. Si no estás conmigo, estás en contra mía. O sea, solamente, en este mundo solamente hay dos bandos. En este mundo solamente hay dos religiones. La verdad que aparece en la Biblia y el resto, que está distorsionado, que no aparece en la Biblia. ¿Okay? Por esa razón tenemos que darle énfasis a conocer a Dios en la Biblia, de la Biblia, desde el punto de vista de la Biblia. ¿Okay? Además de que esta ley está escrita en sus corazones, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de una comunión con Dios. El día que comieron del árbol, ¿qué pasó? Una separación. Hubo una separación, una muerte. Y ordenó el Señor el Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, para que vean lo que hace el pecado en el hombre. Le da vergüenza ante la presencia de Dios. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? O sea, Dios salió a buscar al hombre, y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿qué te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? Versículo 23: y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Así que el hombre tenía, como ya mencioné, el dominio sobre todas las criaturas. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerza el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Una descripción, y esto aparece entonces al final del capítulo 4, bella, de lo que sería entonces parte de la creación, la vamos a encontrar en Job 38. O sea, en Job 38, Job le ha venido reclamando a Dios, y ahora entonces Dios le va a dar una respuesta sobre la creación, y es nuevamente este paralelo con lo que dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Entonces dice: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabe. ¿Quién extendió sobre ella? Cordel. ¿Sobre qué se asientan sus bases, o quién puso su piedra angular? Perdón. Ok, ¿quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. O sea, que antes de haber hecho la tierra, este versículo establece que los ángeles ya habían sido creados. ¿O quién encerró con puertas el mar
cuando interrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegará, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. O sea que en otras palabras le dijo a las aguas, hasta aquí llegas. De aquí en adelante es tierra. De aquí para acá, tu orgullo no puede pasar. Cosa extraordinaria, ¿no? Le digo, hasta ahí vas a llegar. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer el alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Se acuerdan que una de las... cuando le puso el juicio sobre Egipto, una de las plagas en el juicio sobre Egipto fue el granizo? Fue una de las plagas. ¿Okay? Así que por eso dice el versículo 23 que es reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla. ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento solar esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Para traer lluvia sobre tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la hierba. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? Del vientre de quien ha salido el hielo y la escarcha del cielo, ¿quién le ha dado luz? El agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. ¿Puedes tú atar la cadena de las Pléyades? ¿Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas del Orión? Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que la abundancia de agua te cubre? Envía los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos, hasta los relámpagos. Obedece la voz de Dios. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar las odres de los cielos cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos cuando se agachen en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas? ¿Quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Nuevamente, la Biblia se explica con la Biblia. ¿Bien? Así que con esto entonces culminamos ese capítulo 4 acerca de la creación y sobre la creación del hombre. Esperemos porque esto haya sido iluminante tanto para ustedes como para mí. Por lo menos para mí fue Muy bueno. muy bueno. Se toda la última parte. Sí. 2:38 es bello. Entonces, yo esperaba comenzar el día de hoy el capítulo 5 sobre la providencia de Dios. Lo comenzaremos entonces la semana próxima. Le damos gracias entonces al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra. Te pido, Señor, que tengas misericordia de esas personas que son engañadas a diario por falsos maestros.
que tú pongas tu palabra sobre cada uno de ellos, les enseñes las verdades como tú nos las enseñas a nosotros. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, salva a tu pueblo, quédate con nosotros en el resto del servicio. Te damos gracia, gloria y honra por la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para gloria y honra de tu nombre. Dios salve a su pueblo. Dios mediante nos veremos en la próxima lección. Que Dios, el Señor, los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí.